Vivimos atrapados en una constante espiral de preocupaciones. Nos preocupa el futuro, nos arrepentimos del pasado y mientras tanto, el presente se nos escapa de las manos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa sensación de carencia, esa insatisfacción constante, es solo una ilusión creada por tu mente? En este episodio, vamos a desglosar conceptos esenciales para que puedas liberarte de esa trampa y conectar con la esencia más pura de tu ser. Imagina por un momento que toda la prosperidad, la paz, la felicidad y el poder que buscas ya está en tu interior, esperando a ser descubierto. Suena increíble, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esa realidad, que solemos el poder del presente, trascender las preocupaciones y conectar con tu esencia. Primero exploraremos la ilusión del tiempo y cómo el pasado y el futuro no son más que construcciones mentales que nos mantienen atrapados. Luego descubriremos cómo el ego se convierte en el obstáculo que nos impide vivir plenamente el presente. Vamos a hablar de cómo nuestras preocupaciones son síntomas de esa identificación errónea con nuestros pensamientos y emociones. Pero no te preocupes, también hablaremos de soluciones. Te revelaré cómo, al elevar tu nivel de conciencia, puedes conectar con tu verdadero yo y encontrar esa paz interior que tanto anhelas. Este episodio no solo te dará nuevas perspectivas, sino que también te mostrará herramientas prácticas para romper con los patrones que te mantienen en esa espiral de sufrimiento. La idea central de este episodio se basa en las enseñanzas de Eckhart Tolle, quien nos invita a explorar el poder transformador del presente. Y es que al reconocer que el ego no puede existir en el aquí y ahora, empezamos a descubrir una forma de vivir mucho más plena y auténtica. ¿Quieres saber cómo dejar de lado las preocupaciones que tanto agotan tu energía? ¿Estás listo para reconectar con tu verdadera esencia y descubrir que ya eres completo? Quédate con nosotros, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu forma de experimentar la vida. Así que relájate, abre tu mente y prepárate para un viaje interior que te llevará al verdadero poder del presente. Comencemos. Vivimos en una sociedad donde las preocupaciones se han vuelto una constante, acaparando nuestra energía y atención. Todos conocemos esa sensación de estar atrapados en una cadena interminable de pensamientos, de anticipar problemas que aún no han sucedido o de revivir errores pasados. Nos hemos acostumbrado a convivir con este estado de tensión sin cuestionar si existe una forma diferente de vivir. Pero ¿te has detenido alguna vez a preguntarte qué pasaría si dejaras de lado esas preocupaciones? Si en lugar de desgastar tu energía en lo que podría ser, te enfocaras en lo que realmente está frente a ti en este preciso momento. La respuesta a estas preguntas se encuentra en una verdad que, aunque sencilla, solemos pasar por alto. El presente es el único espacio donde la vida realmente ocurre. Todo lo demás, los recuerdos del pasado y las expectativas del futuro, son construcciones mentales que el ego utiliza para mantenernos atrapados en una ilusión. Nuestro verdadero ser, por el contrario, reside en el aquí y ahora. Esta conferencia nos llevará a través de las enseñanzas esenciales para comprender cómo el ego, ese falso yo, se ha convertido en el obstáculo que nos impide conectar con nuestra verdadera esencia y cómo, al trascenderlo, podemos redescubrir la paz interior. A lo largo de esta charla, profundizaremos en conceptos clave como el poder del presente, la naturaleza del ego y la importancia de elevar nuestra conciencia. Veremos cómo nuestras preocupaciones y la continua insatisfacción son solo síntomas de una identificación errónea con nuestros pensamientos y emociones. Al reconocer y liberar estas ilusiones, abrimos la puerta a una vida más plena y auténtica. La realidad es que gastamos una cantidad exorbitante de energía en nuestras preocupaciones, mientras que ponemos escasa atención en realizar nuestras ocupaciones con la mejor disposición posible. Esta falta de diferenciación entre lo que podemos cambiar y lo que no nos encierra en un círculo vicioso. Permitimos que el pasado condicione nuestro futuro, y cuando el futuro se convierte en presente, se convierte también en parte del pasado, volviendo a influir en lo que está por venir. Es un ciclo sin fin, donde el yo ilusorio se mantiene a flote gracias a las ideas preconcebidas y al miedo constante de lo que pueda ocurrir. Aquí es donde el ego juega un papel fundamental. El ego, como construcción mental, no puede existir en el presente. Vive en la ilusión de lo que fue o lo que será, y siempre está en un estado de espera. El próximo momento
parece más importante que el actual, creando una constante sensación de carencia e insuficiencia. Esto nos lleva al estrés, una de las enfermedades más comunes de nuestra época. El estrés surge porque el ego se resiste al presente, queriendo que las cosas sean diferentes, buscando siempre lo que aún no tiene. Nos han enseñado a vivir en esta espiral de pensamientos, sin darnos cuenta de que estamos atrapados. Si le preguntas a alguien si vive en el pasado, presente o futuro, la respuesta inmediata y casi automática será en el presente. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros no vive en el ahora, sino en la ilusión de un futuro más prometedor Yu-Sand, o en el peso de un pasado que nos condiciona. Decimos vivir en el presente, pero en nuestro fuero interno creemos que el próximo momento será más significativo que lo que buscamos. Está siempre por venir. El problema radica en que el ego, al ser una creación mental, se nutre de la anticipación y del recuerdo. No puede existir en el presente, porque el presente es un espacio de quietud de simple ser, donde los pensamientos y las formas no tienen cabida. Para el ego, el momento presente es un enemigo porque representa una amenaza a su existencia. En el ahora, el ego se desvanece y esto lo aterroriza. Por eso se aferra a las quejas, a la insatisfacción constante. Rara vez encuentra algo que le guste y cuando lo hace, esa satisfacción es momentánea y se disipa rápidamente, dejándonos en el mismo estado de insatisfacción que antes. Las quejas son una manifestación de la confrontación del ego con el presente. Al instalarse en un estado permanente de queja, el ego se posiciona contra lo que es, contra la vida misma. Encuentra defectos y motivos de protesta hasta en lo más placentero. Incluso los momentos más deseados pasan rápidamente y se convierten en un nuevo motivo de descontento. Este patrón de pensamiento nos lleva a reducir a las personas y experiencias a un conjunto de etiquetas y conceptos mentales, privándonos de la oportunidad de verlas tal como son. Encarcelamos a los demás con nuestros juicios y al hacerlo, nos encarcelamos a nosotros mismos en una prisión mental. Al vivir identificados con el ego, nos encontramos en constante conflicto con la realidad. El ego se percibe a sí mismo en oposición a la vida, en lucha con el universo. Aunque necesita del mundo exterior para satisfacer sus aspiraciones, al mismo tiempo lo considera una amenaza. Este conflicto interno se convierte en una fuente continua de sufrimiento. No somos lo que realmente somos. Nos definimos por lo que pensamos ser, por la imagen que hemos creado de nosotros mismos y por los objetos materiales con los que nos identificamos. Nos vemos como un conjunto de pensamientos, emociones y experiencias, ignorando que hay una dimensión más profunda en nuestro ser. Para poder trascender este estado y encontrar nuestro verdadero yo, es necesario elevar nuestro grado de conciencia. La conexión con nuestro ser más profundo se da a través del ahora, del momento presente. Esto implica reconocer las mentiras que el ego ha creado y que han guiado nuestra vida. Solo al adquirir conciencia de estas mentiras, podemos liberar la puerta que nos lleva a una nueva forma de vivir. El ego nos lleva a buscar la felicidad en objetos y formas externas, bienes materiales, creencias, teorías, emociones. Aunque estas cosas tienen su lugar en el mundo, el error está en identificarnos con ellas. La verdadera felicidad no puede encontrarse en algo externo a nosotros. Es imposible hallarla en objetos porque la esencia de nuestro ser es mucho más profunda que cualquier forma. Este proceso de búsqueda externa conduce inevitablemente a la frustración y a la insatisfacción porque estamos desconectados de nuestra verdadera naturaleza. La clave para reconectar con nuestro ser profundo radica en la aceptación del presente. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, cuando nos rendimos al flujo de la vida, el ego pierde su poder. No se trata de resignarse ni de conformarse, sino de comprender que el presente es el único espacio donde podemos experimentar la vida de manera auténtica. Cada vez que resistimos el presente, estamos alimentando al ego y perpetuando el ciclo de sufrimiento. Un punto fundamental es la relación que tenemos con nuestros pensamientos. La mayoría de las personas creen que son sus pensamientos, pero esto es solo otra ilusión del ego. Los pensamientos son procesos mentales que ocurren, pero no nos definen. Al observarlos sin identificarnos con ellos, empezamos a romper la cadena que nos ata a una identidad falsa. Este acto de observación consciente nos permite descubrir que existe algo más allá de la mente,
algo que es nuestra verdadera esencia. Vivir desde nuestra esencia implica estar presentes y conscientes, y no perdernos en el ruido constante de la mente. No significa que dejemos de tener deseos o metas, sino que dejamos de buscarnos a nosotros mismos en esos deseos. Cuando ya no nos identificamos con el yo ilusorio, nos abrimos a una experiencia más plena de la vida. De repente, dejamos de ver el mundo como un lugar lleno de amenazas y nos damos cuenta de que somos parte de él, de que ya somos completos tal como somos. Este cambio de conciencia nos lleva a una nueva forma de relacionarnos con el mundo y con los demás. Ya no vemos a las personas como objetos que debemos etiquetar o juzgar, sino como seres que comparten nuestra misma esencia. Al conectar con el presente, descubrimos una nueva forma de vivir, donde la paz interior no depende de lo que ocurre afuera, sino de nuestro estado de conciencia. En este proceso, es esencial reconocer la importancia del perdón y la aceptación. Muchas veces el ego se aferra al rencor y a la culpa como formas de mantener su identidad. Al perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que nos liberamos a nosotros mismos. La aceptación, por su parte, nos permite dejar de luchar contra lo que es y abrirnos a la experiencia del presente. Cuando aceptamos el momento tal como es, sin juicios ni expectativas, encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia. La vida se convierte entonces en una danza entre lo que somos y lo que experimentamos. Al vivir desde nuestra esencia, descubrimos que no hay separación entre nosotros y el mundo. La sensación de carencia desaparece y se reemplaza por un sentido de abundancia y plenitud. El ego ya no dirige nuestra vida, y en su lugar emerge una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Para cerrar esta charla, recordemos que el camino hacia la conciencia es un proceso continuo. No es algo que se logre de un día para otro, sino un compromiso constante con el presente. Cada vez que observamos nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, cada vez que aceptamos el momento tal como es, estamos dando un paso más hacia la reconexión con nuestra verdadera esencia. La pregunta que queda: ¿estás dispuesto a soltar las preocupaciones, a dejar de alimentar al ego y a vivir plenamente en el presente? La decisión está en tus manos. Al hacerlo, abrirás la puerta a una nueva forma de vida donde la paz, la abundancia y la felicidad son más que simples conceptos. Se convierten en tu experiencia diaria. Liberando la mente y reconectando con el presente en nuestra sociedad, vivimos inmersos en la ilusión del tiempo, particularmente del pasado y del futuro, y permitimos que esa ilusión moldee nuestra realidad. ¿Pero alguna vez has cuestionado la veracidad de estas creencias? ¿Qué pasaría si descubrieras que el pasado, tal como lo concebimos, en realidad no existe? En esta charla nos adentraremos en esta. El pasado es solo una construcción mental, un fragmento del ego que nos mantiene atrapados en una sensación de frustración y carencia. La clave para liberar nuestra mente y conectar con nuestra esencia está en reconocer esta ilusión y retornar al presente, el único lugar donde la vida realmente se manifiesta. A menudo nos encontramos creyendo que somos nuestros pensamientos. Esos pensamientos, como meras voces en nuestra cabeza, tienden a caminar a sus anchas, campando libremente en nuestra mente, moldeando la realidad que experimentamos. Sin embargo, cuando nos identificamos con ellos, construimos una versión ficticia de nosotros mismos. El ego. Este piloto automático, un falso yo completamente ilusorio, se convierte en la base de nuestra identidad. Pero esta afirmación solemne de quiénes somos es una gran mentira. Nuestro verdadero ser, el yo profundo, nada tiene que ver con este pequeño yo que fabrican los pensamientos. El verdadero yo trasciende por completo el ámbito de los pensamientos, y el ego, este yo profundo, utiliza los pensamientos solo como herramientas para actuar en el mundo en el que vivimos. Es un instrumento, no la esencia. Y para comprender esto, es fundamental reconocer que el pasado, esa supuesta fuente de nuestras experiencias, no tiene existencia real. Entonces, ¿por qué vivimos tan aferrados a él? ¿Por qué permitimos que nos condicione? El absurdo no termina aquí. De hecho, es aquí donde comienza. La creencia en la existencia del pasado es una gran mentira que nos induce a vivir en un estado constante de contradicción interna. ¿Por qué? Porque la mente no solo se limita a una única voz interior, sino que está repleta de voces que pugnan y discuten entre sí.
Tenemos pensamientos que a menudo se contradicen, opiniones que chocan y deseos que nos empujan en direcciones opuestas. La raíz de esta discordia se encuentra en la naturaleza de los pensamientos. Están condicionados no por el presente, sino por lo que recordamos del pasado Yusand, por nuestras experiencias y recuerdos. Nos enfrentamos entonces a una paradoja fascinante. El pasado en realidad no existe ni existirá. Solo es una forma mental que surge en el momento presente, una construcción creada por nuestra mente para interpretar lo que ya pasó. Pero cuando sucedió lo que sucedió, lo hizo en el ahora, en el presente, y dejó de ser real inmediatamente después de ocurrir. Y lo que queda es una representación mental, una memoria subjetiva y muchas veces distorsionada. La memoria del pasado no es certera. La mayoría de los eventos que recordamos están teñidos por nuestra interpretación subjetiva, influenciados por nuestras emociones, pensamientos y la narrativa que el ego ha tejido alrededor de nuestra pequeña historia personal. Los sufrimientos, las alegrías, los éxitos y los fracasos que componen esa historia están marcados por un sentimiento de insatisfacción. Si no logramos lo que deseábamos, nos sentimos fracasados. Y si lo conseguimos, inmediatamente aspiramos a algo más, buscando nuevas metas que supuestamente harán nuestra vida más completa o auténtica. Este ciclo nos lleva a quedar a merced de pensamientos contradictorios, los cuales dependen de una interpretación subjetiva y muchas veces limitada de un pasado inexistente. ¿Te das cuenta de cómo esto afecta tu sentido de identidad? Cuando nuestro yo se basa en esta narrativa subjetiva, nos sentimos frustrados, insatisfechos y desarrollamos una sensación de carencia que nos lleva a buscar constantemente fuera de nosotros lo que pensamos que nos falta. Es el ego, falto de una dirección consciente, el que nos empuja a vivir en esta insatisfacción, Yusan configurando el malestar que caracteriza a nuestra sociedad actual. ¿Y si el pasado no existe? ¿Qué hay del futuro? Cuando nos sentimos insatisfechos con nuestro ayer, buscamos refugio en el mañana. Proyectamos nuestras esperanzas, sueños y deseos en un futuro que, de la misma manera que el pasado, no tiene existencia real. El futuro es solo otra invención mental, un objeto fabricado por la mente que sirve como un puente para evadir el presente. Y así, construimos una falacia en la que proyectamos nuestras frustraciones y carencias hacia lo que vendrá. El futuro, tal como lo concebimos, es una tabla de salvación a la que muchas personas se aferran. Vivimos en una sociedad que ha convertido al futuro en una droga, un concepto al que nos mantenemos enganchados. Nos repetimos que cuando alcancemos esa meta, cuando logremos aquello que deseamos, Yusand, entonces seremos felices. Esta creencia nos lleva a perseguir constantemente nuevas experiencias, objetos y sensaciones, en la esperanza de que al final encontraremos la completitud que anhelamos. Sin embargo, el futuro solo se convierte en real cuando deja de ser un objeto mental y se transforma en el momento presente. Al observar el mundo que nos rodea, constatamos que muchos están atrapados en esta trampa del tiempo, los buscadores espirituales, las personas que anhelan nuevas sensaciones, los que creen que necesitan ciertas cosas para sentirse completos. Todos se mantienen en una búsqueda incesante, creyendo que el futuro les proporcionará lo que ahora sienten que les falta. Pero este futuro es, al igual que el pasado, solo una ilusión de la mente. Por supuesto, el futuro tiene su lugar en los aspectos prácticos de la vida. Hay tareas que requieren tiempo para completarse y acciones que debemos realizar hoy pensando en el mañana. Sin embargo, es fundamental comprender que, más allá de lo práctico, el futuro no tiene un significado intrínseco. La vida no se encuentra en lo que sucederá mañana ni en lo que ocurrió ayer. La vida solo se experimenta en el presente. El problema es que al aferrarnos al pasado y al futuro, el ego se reafirma y perpetúa su control sobre nosotros. Cuando proyectamos nuestras frustraciones y deseos hacia adelante, el ego se siente vivo. Nos mantenemos en un estado de espera, siempre a la expectativa de lo que vendrá, buscando fuera de nosotros lo que creemos que necesitamos para ser felices. Y así, la rueda sigue girando, alimentando la ilusión de que algo externo nos completará. Para liberarnos de este ciclo, debemos tomar conciencia de la naturaleza ilusoria, tanto del pasado como del futuro. Debemos reconocer que el pasado es solo una construcción mental que surge en el presente, y que el futuro es un escenario que solo se materializa cuando se convierte en ahora.
La vida en su esencia más pura ocurre solo en el presente. Al reconocer la irrealidad del pasado y la ilusión del futuro, nos damos cuenta de que el yo que creemos ser, ese conjunto de pensamientos y recuerdos, es también una ilusión. Nuestro verdadero ser no se encuentra en las experiencias pasadas ni en las expectativas futuras. Está aquí, en este preciso momento. Vivir en el presente no significa que ignoremos lo que ocurrió o lo que vendrá. Significa más bien que dejamos de identificarnos con esos pensamientos, que dejamos de otorgarles el poder de definir quiénes somos. Al aceptar que el pasado ya no existe y que el futuro es solo una proyección mental, nos liberamos del peso que llevamos encima. Nos permitimos experimentar la vida tal como es, sin la carga de las expectativas y las frustraciones. Este acto de vivir conscientemente en el presente transforma nuestra experiencia. Dejamos de ser esclavos de la mente y nos abrimos a una nueva forma de ser, donde la paz y la plenitud no dependen de nada externo. Al estar presentes, dejamos de alimentar al ego y en lugar de buscar fuera lo que pensamos que nos falta, descubrimos que ya somos completos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos: ¿estamos dispuestos a soltar el pasado, a dejar de proyectarnos en el futuro y a vivir plenamente en el presente? Al hacerlo Yusend, accedemos a una dimensión más profunda de nuestro ser, donde encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia. La vida se convierte en una experiencia rica y plena, no porque hayamos alcanzado algo específico, sino porque hemos aprendido a ser. El pasado no existe, el futuro tampoco. Solo el presente es real. Y es en este ahora donde reside nuestra verdadera esencia, libre de las ataduras del tiempo, lista para ser descubierta. El diamante está en tu bolsillo, el viaje interior hacia el conocimiento y la liberación. Muchas veces nos encontramos atrapados en la búsqueda de respuestas y soluciones en el mundo exterior. Anhelamos encontrar aquello que nos brinde la felicidad y nos haga sentir completos. Sin embargo, la verdadera respuesta, esa joya de sabiduría y serenidad, 2000, ha estado siempre dentro de nosotros. Este diamante, que simboliza nuestro verdadero ser y nuestra paz interior, ha estado en nuestro bolsillo todo el tiempo. ¿Te has detenido a reflexionar sobre la razón por la que muchas personas viven inmersas en la búsqueda constante, sin darse cuenta de que lo que buscan ya lo tienen? Esta conferencia nos invita a explorar ese viaje interior, a conocernos profundamente y a descubrir que la felicidad no es algo que se encuentra fuera, sino que se halla en nuestro propio ser. El primer paso en esta travesía es desearlo verdaderamente. Aquellos que han alcanzado el conocimiento de sí mismos coinciden en que el camino hacia el despertar no es tan arduo como podríamos pensar. Sin embargo, exige una voluntad firme, una determinación genuina para adentrarse en el misterio de nuestro propio ser. Este es el punto de la voluntad de conocerse íntimamente, de abrirse a la experiencia, de mirar más allá de las ideas preconcebidas y los conceptos erróneos sobre quiénes somos. Como buscadores, debemos asumir y comprender que el ser humano, por naturaleza, es un ser en constante búsqueda. Ese deseo, esa inquietud interna, es lo que nos empuja hacia adelante. Sentimos una especie de agitación, una necesidad de algo más, una intuición de que hay una realidad más profunda que nos está llamando. Pero para empezar este viaje, hace falta humildad y honestidad. Debemos estar dispuestos a observar de cerca las raíces de nuestro sufrimiento, a cuestionar nuestras creencias, incluso aquellas más arraigadas sobre nosotros mismos. Es como si al abrir la puerta de nuestro interior nos encontráramos con una fuerza irracional, intuitiva y emotiva que nos impulsa hacia un estado más elevado de conciencia. El conocimiento de sí mismo requiere una disposición genuina a cuestionar. Nos lleva a formular grandes y pequeñas preguntas que despiertan nuestra conciencia y nos permiten crear nuevas formas de estar en el mundo. Este proceso es una aventura, una travesía hacia lo desconocido que nos pide deshacernos de un sinfín de ideas y conceptos falsos, eos, que hemos adoptado a lo largo de la vida. Estos conceptos, muchas veces impuestos por las creencias predominantes en nuestra sociedad, limitan nuestra visión y nos alejan de nuestra verdadera esencia. Al iniciar este camino, la búsqueda pronto aportará conocimientos reales y verdaderos. No obstante, este proceso también exige que renunciemos a ciertas verdades que considerábamos inamovibles.
Para que lo nuevo pueda florecer, es necesario eliminar las bases falsas o equivocadas sobre las cuales hemos construido nuestra identidad. La búsqueda del despertar, del reconocimiento de nuestro verdadero ser, nos brinda libertad y dicha porque nos lleva a disfrutar y alegrarnos con la vida misma. Esta búsqueda es una aventura hermosa y única en la que debemos regocijarnos. Como dijo Fred Alan Wolf, el verdadero secreto en la vida no es alcanzar el conocimiento, sino adentrarse en el misterio. Al buscar, ya hemos logrado el encuentro. Esto puede parecer imposible de creer al principio, especialmente cuando aún estamos inmersos en la búsqueda. Sin embargo, la realidad es que al iniciar este proceso, se nos coloca inmediatamente frente a un espejo, en cuyo otro lado nos espera la revelación de nuestra esencia, 2000 Dain. Este espejo simboliza la confrontación con nosotros mismos, la oportunidad de vernos tal cual somos, libres de las etiquetas y definiciones que hemos adoptado. No debemos obsesionarnos con encontrar la verdad o con llegar a un final definido. La búsqueda no es una carrera ni una competición en la que debamos ser los primeros. Al principio, la visión predominante en la sociedad puede llevarnos a pensar que la búsqueda espiritual es un camino con una meta que debemos alcanzar lo más rápido posible. Pero esta idea es un error. A medida que avanzamos en el proceso de despertar, nos daremos cuenta de que las cosas no funcionan así en la nueva realidad que estamos descubriendo. Cuando empezamos a experimentar la auténtica realidad, nos reiremos literalmente de aquellas veces en las que pensamos que era importante ser superiores Yusand o los primeros en algo. La búsqueda nos llevará por distintos estados de conciencia y en cada uno de ellos encontraremos algo significativo. Sin embargo, estos estados no son un fin en sí mismos, sino puertas que nos abren a nuevas dimensiones del conocimiento y a una vibración interior más profunda. Un día, de forma inesperada, ocurrirá el gran encuentro. Nos daremos cuenta de que ya hemos llegado. Al buscar, ya hemos encontrado. La conciencia plena siempre ha estado a nuestra disposición. La única diferencia es que en algún momento tomamos conciencia de ello y cruzamos al otro lado del espejo que siempre estuvo frente a nosotros. En ese momento vemos nuestro ser genuino y la verdadera esencia de todas las cosas. El velo que cubría nuestra visión cae y experimentamos una iluminación interior tan profunda que las palabras no pueden describirla. Yusan, solo el amor puede expresar esa transformación, y lo mejor de todo es que con esta experiencia no termina nada. Al contrario, es entonces cuando todo comienza. Ya no será necesario proponernos alcanzar ciertos estados o programar nuestras acciones para lograr un bienestar ficticio. La visión que hemos adquirido se convertirá en parte de nuestra vida de manera espontánea y natural, como respirar. Y Gangashi lo expresó: el diamante está en tu bolsillo. Descubriremos que la felicidad no se encuentra en alguna parte lejana, sino en nuestro propio interior. Porque la felicidad es nuestro estado natural, nuestra verdadera naturaleza. No se trata de un objetivo externo que debamos perseguir, sino de una experiencia que emerge cuando dejamos de buscar fuera y nos permitimos ser lo que realmente somos. Abrir la mente al silencio nos abre a nuestro verdadero yo. Al hacerlo, dejamos de cargar la mente con responsabilidades absurdas, permitiéndonos cesar la reacción ante todo. Dejamos de acumular información, de imaginarnos un futuro, de elaborar estrategias de supervivencia. Nos damos cuenta de que aquello contra lo que luchábamos realmente no existe. Los problemas, las heridas, las confusiones se desvanecen cuando dejamos de alimentarlos con nuestra resistencia. Nos mantenemos libres de los conceptos que nos limitan. Ya no somos débiles o fuertes, inferiores o superiores, ignorantes o iluminados. Simplemente somos. Esa libertad nos permite ser lo que siempre hemos sido, aunque antes no éramos conscientes de ello. El proceso de conocerse a uno mismo es un viaje expansivo Yusand. Al conocernos, nos expandimos, y al expandirnos, nos conocemos. Rompemos las ataduras de la individualidad, dejando de identificarnos con el yo limitado y entrando en una experiencia de unidad con todo lo que nos rodea. Esta expansión no significa que perdamos nuestra identidad. Al contrario, nos permite ver nuestra verdadera naturaleza, un ser íntimo, eterno, inalterable. Entonces, al descubrir este diamante interior,
nuestra vida deja de ser una búsqueda constante del bienestar que siempre nos obsesionaba. La felicidad, el bienestar, ya no serán algo que persigamos, sino algo que emane naturalmente de nuestro ser. Al conocernos, dejamos de preguntarnos qué debemos hacer para ser felices y simplemente vivimos desde esa plenitud. El diamante ha estado siempre en nuestro bolsillo. Al no conocernos, renunciamos a nuestra vida. Entregamos el timón de nuestra existencia al vaivén de las circunstancias. Pero cuando tomamos la decisión de mirar hacia adentro, de conocernos, de observar nuestro propio ser sin juicio, encontramos que todo lo que anhelamos ya está en nosotros. Dejamos de vivir como máquinas, reaccionando automáticamente a los estímulos externos, y comenzamos a vivir desde una conciencia plena. La pregunta final: ¿estás dispuesto a buscar dentro de ti, a descubrir ese diamante que siempre ha estado en tu bolsillo? La búsqueda no es un camino hacia un lugar lejano, es un viaje hacia tu interior, un retorno a tu verdadera esencia. Al iniciar esta aventura, comprenderás que no hay nada que agregar ni que quitar. Todo lo que necesitas ya está en ti. Solo debes abrirte a la experiencia, dejar que caiga el velo y permitirte ser.